Merci beaucoup, Ok. Bonjour. Congo. Zaire? Vous allez où? Vous allez où? No comprends pas. Vous parlez pas français? Yeah, but no français. Espagnol. Espagnol? Yeah. Vous êtes à où? Vous êtes à où? Vous êtes à où? Zaire? RDC? RDC. RDC? Yeah, RDC. Está al lado, RDC. RDC, yeah. Touriste, yeah. Ok, merci beaucoup. En mi opinión, si tienes un encuentro con un policía presuntamente corrupto, lo mejor, salvo que te interese el conflicto por alguna razón, es no dejarle mucho tiempo para pensar e intentar salir de ahí lo antes posible. Y que me perdone el señor agente si le he juzgado erróneamente, pero el instinto me dijo claramente que saliera de allí lo antes posible y evitara perder tiempo y energía. Y eso hice, salir zumbando hacia Congo Zaire. Bonjour. Bonjour. Pues ahí está Congo Braza y ahí está Congo Kinshasa, la República Democrática del Congo. Bueno, ya he hecho todos los trámites de la frontera, he echado gasolina en bidón, 10 litros, 12 euros y está un buen rato. Ah, pues mola más así. Pues mola de la hostia. Yo quiero llegar hoy al Uosi este, que está justo al lado del río, porque después tengo intención, no estoy seguro si hacer esta ruta o hacer esta que es la que hizo Jota. Bueno, voy a ver. La historia, tal y como os explicaba en el capítulo anterior, es que para evitar las capitales de los dos Congos, Brazzaville y Kinshasa, caóticas y algo peligrosas, había decidido cruzar la frontera por una ruta muy aislada de la que me habló Jota, un amigo que conocí en Gabón, pero que no creáis que estaba muy fácil de encontrar. RDC. Et Pontois, on parlait français. Bonjour. Bonjour. Ok. Ok, merci beaucoup. RDC, Zaire. De hecho, la entrada en Congo iba a ser una de las más surrealistas de toda la historia de este canal. Pues ahí está el Congo. ¿Qué coño hago? Bonjour. Esto pasa por pasar por sitios raros. No hay aduana, o sea, no hay gente en la aduana. Por ahí viene un tío. No sé, hay un tío mirándome, pero no tiene pinta de poli, más bien de campesino o algo. ¿Queréis ver lo que? ¿Es un tío o una tía? Un tío, ¿no? No pasa de mí. Esto es andiña total. No hay ni Dios aquí. ¿Qué hago? Es que si sigo, pues puedo tener problemas con la poli, porque no llevo el sello de entrada. Pero me puedo quedar aquí esperando y lo mismo no viene ni hoy. Esta gente lo mismo hoy no ocurre.
The police. RDC. RDC. This way. C'est pas loin. In? C'est pas loin là-bas. In Luosi? No. In Luosi? No police here. No police. La police là-bas. La, this, okay. Ok. Okay. Merci beaucoup. Okay. Tout droit. Eh? Tout droit. Tout droit. Ok, ok. Merci beaucoup. Ça va. Merci beaucoup. Bango mostala na bango yango wana. La aduana resultó ser una pequeña aldea en la que vivía una familia, encargada de controlar el paso al Congo, algo que, visto lo visto, debía de pasar pocas veces, porque me tocó encontrarlos yo a ellos para que me pusieran el sello en el pasaporte. Bueno, ya estoy en Congo. Ya una vez en el Congo, enfilé el track que tenía en el GPS y comenzó uno de los mejores días motociclistas de toda mi vida. Son las 12 y llevo un ratito ya en Congo, la pista es maravillosa. La cosa es que voy a Luosi y no sé si voy a llegar porque me ha dicho el tío 5 horas y si son 5 horas son las 12, 5 de la tarde. Voy un poco mal. Espero que sean 5 horas suyas y para mí sean 4. El camino era maravilloso, aunque a ratos estuviera roto y hubiera que ir despacio. La única verdadera complicación del día era no perder el track, que no estaba siempre muy claro, así que había que ir preguntando. Español. Espagne. España, sí. Mais vous suivez La pista. grande route, oui, la piste. La route, ok. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bueno, llevo una. La verdad es que ha sido una tontería, pero digo, pues mira qué bonita ha quedado y la he dejado ahí. Pues voy, la verdad es que voy muy bien, muy contento y muy feliz, pero creo que voy como el culo de tiempo. La movida es que llevo, es que ha apagado el pero yo creo que no llevo ni 50 kilómetros. A ver, míralo, 41 kilómetros y son la 1. Yo creo que empezaba a las 11:30 a hacer pista ya. O sea, 1 hora y media, 40 kilómetros. Bueno, sí, como ayer, claro. 25 kilómetros a la hora. Y voy al río. O sea que se... Hombre, quedan 4 horas de moto, la verdad. Si mejora un poco esto... Es que el problema es que... Más de la mitad es así. Bueno, así no, peor. Así todavía vas, pero tengo que ir a 10 a ratos. La verdad es que es súper divertido. Congo está considerado como uno de los países más peligrosos del mundo. Sin embargo, como siempre pasa, calificamos a los países sin tener en cuenta el detalle. Este país lleva muchos años inmerso en una guerra causada principalmente por los intereses mundiales en sus muchos recursos. Esa guerra, con millones de muertos, se encuentra a miles de kilómetros de este camino de tierra, que resultó ser de los más tranquilos de todo mi recorrido por África. No parle francés, no compré pas. Vous comprenez que maintenant vous parlez en quelle langue? Espagnol. En tout cas, je ne sais pas parler en espagnol, oui. Ok. Ah, mais ici, nous, de notre côté, c'est en RDC, donc nous parlons qu'en français. No parle français. Ah oui. No compré pas. Ça va. Ok. Alors, vous n'entendez pas français, alors je ne sais pas, vous êtes en repos ou bien vous avez tombé dans une panne? Les motos, ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas dans votre moto? No compré pas. Vous ne comprenez pas? Ça va pas du coup? Ok.
ici en RDC, nous parlons qu'en français, Lingala, ici. Chiluba, Swahili seulement. Swahili. Oui. Swahili. No parle Swahili. Ah ouais, okay. Bon, en tout cas, pas au revoir. Ok, au revoir. Bonjour. ¿Ça va? Bueno, para comer he estado casi una hora ahí comiéndome un bocadillo de sardinas, que me ha sentado muy bien. Me han acompañado a la comisaría, he enseñado el pasaporte y nada, todo bien. La cosa es que me quedan 100 kilómetros hasta Luozi, el sitio donde se supone que voy. Tengo la sensación de que no voy a llegar, me va a tocar parar. Son las 4 menos cuarto, la verdad es que ha mejorado un poco, pero vamos, llevo 30 kilómetros en una hora, o sea que he subido la media, pero muy poco. Nada, me queda yo creo que una hora de luz y, o sea, yo no llego ni de coña. Entonces lo que estoy pensando es, voy mirando en los pueblos y si veo que voy mirando voy mirando a ver si me la voy a dar. Venga, ya que estoy, termino. Bueno, nada, que voy mirando poco a poco en los pueblos. Lo que intentaba contar a la cámara, conduciendo con una mano, es que independientemente de que el camino era tranquilo, como siempre, tocaba protegerse y buscar en los pueblos un lugar seguro en el que acampar, o bien un escondrijo en mitad del campo donde poner la tienda de campaña sin ser visto desde el camino. Pues son las 4 menos 10, debe quedar una hora de luz, bueno, no, un poco más, hora y algo, pero es que deben de quedar 80 kilómetros, voy a una media de 30. Así que no llego, tengo que parar a dormir, tengo que acampar. Hay dos opciones, que es un pueblo, a poder ser una misión católica, o el Campibiris. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Ça va bien, ¿eh? Ok. Joder, me he equivocado. Iba hacia otro sitio. No sé cuántos kilómetros he hecho de más, pero una barbaridad. O sea que ya... Bueno, voy a buscar un sitio donde dormir en breve. Finalmente, por un sendero llegué hasta una misión católica, donde pasé una de las mejores noches de todos estos años, o al menos de las más peculiares, compartiendo con un grupo de niños y también de adultos que fliparon ante la llegada de un tipo tan raro y diferente. La ruta motera había sido un espectáculo, pero el verdadero viaje empezaba en el momento en el que se apagaba el motor. Maintenant, ici à Zimba, nous sommes en difficulté, il faut nous amener sur le bas. Maman cuisinière. Si, c'est moi, maman cuisinière, à Zimba. C'est pour les curés ici à Zimba. Yeah. La mission Zimba aussi. Ok. Ah, c'est bon. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Ah, ça va, merci. Merci. Detrás de la aparente felicidad y tranquilidad de toda esta gente, siempre hay carencias y sobre todo ganas de prosperar. Mucho más al ver lo ostentoso de los pocos blancos que pasamos por allí. No.
No money, no money. No, no money. No money. No, no money. En mi opinión, al igual que en la mayoría de la gente que se dedica a la cooperación, regalar bolígrafos, camisetas o euros es, sin duda, lo peor que podemos hacer para ayudar. Si realmente te importa la vida de toda esta gente, la fórmula es otra. Es ayudar a través de misioneros o asociaciones que sepan canalizar tu ayuda y convertirla en desarrollo, pero no en caridad. Ha sido una experiencia bastante curiosa. Pues el objetivo es luego sí. No creo que tarde mucho porque estaba ya cerca. Vamos para allá. Este es el cartel de donde ayer me confundí. Me fui para allá. Y no. Es por allí. Pero bueno, gracias a eso tuve que pasar la noche en este pueblecito. Voy a Luosí, que está aquí, debo estar pues nada, muy cerquita ya. Tengo que sellar el carnet de pasas, eso es lo más importante. Y después es que es muy pronto, claro. No, en teoría me iba a quedar ahí, pero no sé qué hacer, si quedarme o tirar. El tema de tirar es que no sé si ir por donde fue Jota, que es cruzando el río ahí y ya tirando dirección recto a Angola, o hay una zona aquí que es que me llama muchísimo la atención, que es todo esto, que es un parque natural enorme. Pero claro, si en esto se tarda un día, en esto se tardan 3, más o menos. No sé, a lo mejor la pista es mejor, la verdad. Joder, me acabo de emocionar un poco. Parecerá una gilipollez, pero ahí está. El río Congo. Es acojonante. Para cualquiera que haya leído a Conrad y tenga El corazón de las tinieblas como uno de sus libros de cabecera, llegar al río Congo es un momento único. Mucho más si has llegado hasta aquí por tus propios medios y después de haber atravesado medio continente. Bueno, esto es Luosí. He echado gasolina, me ha enseñado el carnet de pasajes, me ha pedido $10 que no le he pagado y ahora voy a cruzar el río. Y de la paz y de la tranquilidad de los últimos 2 días atravesando el Congo rural al cambio de mundo al llegar a una ciudad. Primero con un nuevo policía corrupto que intentó sacar $10 ilegales por un sello. Sin éxito, claro. Para después llegar al corazón de las tinieblas, a la parte oscura del ser humano, reflejada en una bronca monumental para subir al transbordador que cruzaba el río Congo.